Hola, hola, soy Solange Tovar y te invito a un nuevo episodio de nuestros podcast Mi Identidad. Bendiciones. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Mi Identidad. Les saludamos a todos ahí donde estén en su hogar, haciendo lo que estén haciendo. Sabemos que estos son podcasts y palabras las que tienen la oportunidad también de poder escucharlo mientras hacen otras cosas. Pero realmente lo importante, como siempre decimos, es recibir el mensaje en nuestros corazones, ¿cierto? Y que realmente podamos encontrarnos tal vez con Dios y recibir la respuesta que necesitamos. El día de hoy ya no estoy con Felipe como la última vez que estuve con ustedes y que me escucharon. Hoy estoy otra vez junto con mi mamá. Hola, un saludo a todos cordialmente. Le hacemos la invitación para que puedan escuchar estos podcasts que estamos haciendo especialmente en este día para cada uno de ustedes. Los que están escuchando, lo que van a escuchar más adelante es una palabra que nos va a edificar, nos va a bendecir y nos va a llenar de la presencia del Señor y quizás nos va a sacar de muchas inquietudes que podamos tener en nuestra vida. Amén, así es. Bueno, ya para yo creo ir comenzando el episodio del día de hoy, como ya pueden tal vez estar viendo ahí en el título, el episodio del día de hoy se llama ¿Cómo salir de la desesperación? Amén. Ya, y vamos a ir al Salmo 40 del 1 al 3 que dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó mi oído y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué tremenda y maravillosa palabra que está entregando ahora el rey David. Ya una tremenda palabra, como él siempre se sintió respaldado por Dios en medio de todas las circunstancias de vida que él tuvo que vivir. Pero a mí me llama la atención una palabra que dice el pozo de la desesperación, el pozo cenagoso. Tiare, ¿qué significa esta palabra? Bueno, ahí investigando un poquito, ¿cierto? Cuando ya estábamos viendo lo que íbamos a hablar en el podcast del día de hoy, buscando, nos salió una definición que la verdad encontramos que es bastante cercana a lo que el rey David quería dar a entender cuando escribió este Salmos, y dice básicamente que el pozo de la desesperación y el lodo cenagoso es aquella situación que consume tus fuerzas, te asfixia el ánimo y te hunde poco a poco. De hecho, por ahí cuando también estábamos investigando un poco, ¿cierto? Lo que vamos a hablar, hacía la comparación un poco de este lodo cenagoso a las arenas movedizas. Amén. ¿Por qué? Porque justamente como lo acabamos de decir, es algo que te hunde poco a poco, pero que a la vez, y esto es un punto súper interesante que yo creo que también vamos a tratar un poco más adelante, que las arenas movedizas, tú no te puedes rescatar solo de las arenas movedizas. Mientras tú más sigues intentando salir de las arenas movedizas, parece que incluso más rápido te hundes. Qué tremendo la comparación. Y eso es algo muy fuerte, porque realmente es así. La verdad no sé si mi mamá dio específicamente los textos que acaba de leer. Sí, el Salmo 40 del 1 al 3. Del 1 al 3, claro. Pero lo que yo quería decir, ya para después seguir, es que en sí este Salmos 40 completo es de verdad de mucha bendición, porque nos va llevando a través de todo este momento que el rey David estaba pasando. Así que el que quiera ahí en su hogar después tal vez de escuchar este podcast, detenerse a leer este Salmos, realmente lo invitamos a hacerlo, porque es un salmo del que se puede aprender realmente mucho. Amén. Mira, y empieza diciendo este salmo: pacientemente esperé en Jehová. Qué importante esta palabra y qué tremenda y qué difícil para nosotros los seres humanos poder realizar esta palabra. ¿Por qué? Porque dice pacientemente. Nosotros en estos tiempos, en el siglo XXI, difícilmente hay paciencia. Lo que nosotros más vemos en este tiempo es la rapidez, es como todo se lleva a cabo a un clic, todo bien rápido, ¿no es cierto? Entonces lo que menos tenemos es paciencia. Pero David aquí nos enseña de que él, estando en esta condición de desesperanza, en el pozo cenagoso, él dice que esperó pacientemente. Qué importante es tener paciencia para esperar en Jehová y saber
que Él va a responder las necesidades y las peticiones y los sufrimientos que podemos estar pasando en este tiempo, porque en este tiempo son tiempos de mucho sufrimiento y muchos conflictos en todas las áreas, en el área mundial incluso. Mundialmente estamos padeciendo muchas crisis. Claro, es súper importante esto que daba a resaltar mi mamá acerca de esperar pacientemente a Jehová. Y yo, como les decía, este salmo en sí muestra muy bien, y yo creo que retrata muy bien la condición de una persona cuando está en este pozo cenagoso, en este pozo de la desesperación. La verdad es que yo creo que lo que David habla y cómo él habla de Dios a pesar de la condición en la que él se encuentra es realmente un ejemplo a seguir. A pesar de que cuando yo leía este salmo, un poco antes de comenzar a grabar este podcast, me daba cuenta que de cierta forma, a pesar de que David habla mucho de exaltar a Dios y exaltar a Jehová y todas las cosas que él hace, de cierta forma también las está diciendo como para recordar lo que Dios puede hacer en su vida. Porque tal vez en el momento en el que él está, y nos pasa a nosotros también, muchas veces olvidamos las cosas buenas y empezamos muchas veces a enfocarnos solamente en lo malo. Y creo que David también estaba cerca de pasar por lo mismo, y por la misma razón él comienza a exaltar a Dios, empieza a hablar de la bienaventuranza de él, de la grandeza de él, y a recordar las veces pasadas en las que él también cayó en este pozo, porque Amén. Sabemos que lamentablemente esta es una condición en la que todos podemos caer, y podemos caer no solamente una vez, sino que varias veces. Amén. Que es justamente lo que David habla durante todos los salmos, porque todos los salmos es al final una condición como repetitiva de David, que cae, que le habla a Dios, que ora a Dios, que gime ante Dios y que Dios le responde. Amén. Sí, bien como tú dices, es una actitud muy repetitiva en David, y como bien decías tú, él está como obligándose a sí mismo a recordar todas estas cosas, porque como bien decías tú, la definición del pozo cenagoso es como estar en una arena movediza. A lo mejor él haciendo su intento se hundía más y más. Entonces a mí me viene a la memoria cuando él habla y dice, estando en una situación a lo mejor de aflicción, de tribulación, porque David fue uno que pasó muchas cosas, ya tremenda persecución, a él lo persiguieron, tuvo que enfrentarse al gigante, tuvo que hacer frente, ¿no es cierto?, a su suegro, a Saúl, que era el rey, ¿no es cierto?, de ese tiempo, y fue perseguido porque Saúl solamente lo quería matar. Él tuvo que andar escondido en cuevas. O sea, fueron muchas las cosas que él tuvo que vivir. Entonces él, yo creo que cada vez tenía nuevas experiencias con Dios. ¿Ya? Entonces Dios se mostraba de una forma diferente hacia él. Entonces me recuerdo cuando en una de las aflicciones, en un salmo, y él dice, y se obliga a sí mismo y le obliga a su alma, y le dice, bendice, alma mía, Jehová. Claro. Y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, David sabía que frente a cualquier lodo cenagoso, cuando él ya se estaba hundiendo, cuando él ya no tenía ninguna esperanza de escapar de ese lodo cenagoso, como decía Tiare, nadie puede salir de la arena movediza solo. Yo creo que todos hemos visto estas películas antiguas cuando salían y caían las personas en la arena movediza, y tenía que ir una persona a sacarlo, sino de lo contrario simplemente se hundían. Claro. Solos no podían. Entonces eso es lo que está haciendo David. Él está como diciéndose, Dios, auxilio, levantando su mano, que me estoy hundiendo, ya solo no puedo, ya no soporto esto. Y esto es una condición que está pasando mucho en este tiempo, Tiare, en este tiempo de pandemia. Nosotros ahora estábamos hace 2 días celebrando el Día de la Madre. Yo cuando estaba celebrando el Día de la Madre, nosotros aquí estábamos felices, contentos, mucha gente feliz, pero yo recordaba que en este año que hemos pasado más de un año ya con esta pandemia aquí en Chile, ¿cuánto estarán sufriendo, decía yo el domingo, cuánto estarían sufriendo porque perdieron a su madre en esta cosa de la pandemia, en esto tan terrible, en este caos que vino al mundo, al país, algo que nunca nadie esperó? Yo creo que esto es algo sorpresivo para nosotros, nunca esperamos, nosotros ya nos estábamos habituando a los temblores, a los terremotos, al movimiento de la tierra, pero luego viene esta pandemia que nos dejó a todos como en shock, en estado de que ¿qué hacemos? Pensando que ya se iba a acabar el mundo, que ya no había esperanza para nosotros, pero ¿cómo hemos visto que ha pasado más de un año
Y esto se mantiene y tanta gente ha muerto. ¿Cuántos han perdido un ser querido? Pero especialmente yo meditaba en esto de perder una madre el día domingo. Entonces tú te puedes imaginar lo que estarían sufriendo estas personas cuando todo alrededor estaban celebrando un día tan importante. Entonces sin duda que tienen angustia en sus corazones. Hay desesperación en sus corazones. Claro, yo creo, bueno, cuando mi mamá decía esto de cómo se sentirían, hablando otra vez de escenas de películas que a veces nosotros vemos y que son muy, muy habituales, está esta típica escena en cualquier película en donde el personaje principal o alguno de los personajes pierde algo o pasa por algo muy fuerte y parece que todo alrededor del personaje comienza a comandar en cámara lenta. Y como que todos los ruidos externos comienzan a entumecerse de cierta forma, o sea, ya no se escuchan. Es como que solamente hay silencio. ¿Y a qué quiero ir con esto yo? Siento que mucha gente, no solamente por la pérdida de alguien, sino que también por muchas situaciones que ha traído la misma pandemia por la que estamos pasando, ha quedado entumecida en un lugar de silencio. Amén. En donde tal vez estaba antes lleno de ruido, pero ahora toda su vida se ha transformado solamente en una línea vacía. No sé si alguna vez ustedes han escuchado una línea o una, no sé cómo se llama, una línea de radio vacía, en donde solamente se escucha un zumbido. Y es algo muy extraño, se siente como un poco de soledad, como decíamos, ¿cierto? Como estar en este pozo. Yo creo que la vida de muchas personas hoy en día se siente de esa forma. Sí, sin duda que hay muchas personas que de repente nosotros pensamos que están lejos de nosotros, pero puede incluso ser que estén al lado, que sean nuestros vecinos, que sea un pariente cercano y que están pasando esta situación de desesperación, de angustia, ¿ya? Y en esta condición de desesperación no ven solución, no ven algo, una luz de esperanza que pueda, ¿no es cierto?, sacarlo de esa condición. Nosotros como grupo, como IDR, solamente podemos decir que de este estado, de esta condición, así como lo declaraba David, el único que nos puede sacar y sanar nuestro corazón, sanar nuestras heridas, sacarnos de esta desesperación, de esta angustia, es solamente Dios, porque con Dios nosotros somos completos, sin Dios estamos incompletos. Claro, y justamente esto que habla David de pacientemente esperar a Jehová en medio de ese pozo en el que se encontraba, habla un poco de cómo el llamado a esperar al final es una invitación a confiar y tener esperanza. El esperar pacientemente a Jehová en medio del silencio, como decíamos, es también una oportunidad para hacer presente a Dios, porque muchas veces cuando nosotros estamos en una vida llena de ruido, de luces, de cosas que siguen pasando, incluso cuando nosotros pasamos cosas buenas en Dios, muchas veces comenzamos a disfrutar las cosas buenas que Dios nos entrega, pero nos olvidamos de que Dios la hizo. Amén. De que Dios entregó esas cosas. Amén. Entonces, estos momentos de silencio, y no estoy diciendo que estas cosas que hayan pasado, que tal como decíamos los ejemplos, sean algo completamente bueno, sino que en esa dificultad, en eso terrible que puede estar pasando tú, como en los ejemplos que dábamos, Dios también puede enaltecerse de cierta forma y puede transformar, como decimos nosotros, eso malo en algo bueno. Amén. Y tal vez en ese silencio que estás pasando hoy, puedes finalmente hacer externo todo ese ruido que se estaba incrustando en tu vida y apartándote de Dios, y finalmente estás teniendo la vía en la que Dios puede hablar a tu vida. Amén. Siempre y cuando tú lo dejes, obviamente. Amén. Qué importante dejar que Dios trabaje en nosotros, que Dios tome el control de nuestra vida, que Dios nos ayude, porque Él promete ser nuestro ayudador. El Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios, en nuestro ayudador, en nuestro consolador. Por eso esta palabra es para todos aquellos que en este tiempo están pasando un momento difícil, una situación de angustia, de desesperación, ¿ya? No tan solo porque hayan perdido un ser querido, no tan solo porque esta pandemia atacó su hogar, también hay tantos problemas que se repiten a lo largo de toda la vida, que puede ser ya un problema familiar, un
problema con tu esposo, con tu esposa. Quizás estás a punto de separarte. Quizás el enemigo vino a robar lo que Dios te dio un día, esa familia, esa estabilidad en un hogar. Y quizás en este tiempo estás pasando esto de un conflicto de familia. También puedes estar pasando un problema con tus hijos. En este tiempo está tan de moda y lo hacen todo como tan natural, como tan normal. Por eso que dice la palabra que a lo malo en los últimos tiempos le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque cuántos vicios están atacando a la juventud en este tiempo. ¿Ya? ¿Cuántas madres podemos ver diariamente angustiadas, desesperadas? ¿Por qué? Porque cuando hay una persona, un hijo o como quiera llamarle, o cualquier pariente que viva dentro de tu hogar y está sumido en algún vicio, ya sea alcohol, ya sea drogadicción, cualquier vicio va a alterar tu vida cotidiana y va a dañar la vida en familia. Impresionante cómo puede destruir una familia una persona que puede estar pasando con estas cosas. Pero estas personas también tienen esperanza y la única esperanza es buscar a Dios como su ayudador. Las que están en estos vicios, como tanto los padres, las madres, ya los tíos, los abuelos, que puedan estar viendo cómo el enemigo está llevando cautivo por estas corrientes de estos tiempos a sus familias, a sus seres queridos. ¿Ya? Y la única esperanza es el refugio, el consuelo, y que Dios venga, así como lo hizo con David, y lo saque de toda esa condición que lo tiene atado. Amén. Y justamente si nosotros seguimos leyendo un poco más adelante de los 3 versículos que leímos al principio, nos damos cuenta que todo este capítulo 40, en donde David habla de este pozo de la desesperación, llega un momento en el que él comienza a hablar de cuando Dios lo saca. Y comienza a hablar de cómo él no se queda callado con lo que él pasó, sino que comienza a contarles a todos lo que Dios había hecho por él. Cómo Dios lo había sacado del lugar en el que estaba. Cómo su vida se había transformado luego de haber estado en ese pozo oscuro y tenebroso, ¿cierto? En el lugar tan vacío en el que él se encontraba y que finalmente sentía una vida llena de Dios porque solamente él lo había sacado. Porque al final lo que él quería dar a entender a los demás era que no había sido casualidad que él haya podido salir. Amén. No fue por sus propias fuerzas, sino que solamente Dios dio provisión para que él pudiera hacerlo, para que él pudiera salir del lugar en el que se encontraba. Y justamente antes de empezar este podcast a grabarlo, estaba conversando aquí nuestro productor de podcast y mi mamá, acerca de, justamente creo que algo que pasó hoy, si no estoy equivocada, en donde mi mamá conocía a una niña sí. Que trabaja justamente en un centro que trata con estas personas que pasan por vicio y diferentes circunstancias, y cómo esta niña también hablaba y glorificaba de cómo Dios la había sacado del lugar en el que ella estaba. Sí. Sí, entonces es maravilloso como Dios también, sí. David habla de esto en este salmo, en donde dice que no solamente al final esta condición en la que él estaba servía para glorificar a Dios en su propia vida, sino que también servía luego para demostrarle a otras personas que Dios podía hacer lo mismo con ellas. Amén. Y también usar esa vía para salvar más almas. Amén, amén. Bueno, como dice Tiare, sacó esto al tema porque yo no lo pensaba decir porque es algo muy personal quizás, pero bueno, no, obviamente no vamos a decir nombre ni nada, pero justamente yo hoy en la mañana estaba en un lugar y justo me senté en el lugar indicado, podríamos decirlo como dicen los chicos en el You, en el lugar indicado. ¿Por qué? Porque justamente escuché detrás de un escritorio música cristiana y ya eso a mí me cautivó, ya me llamó la atención, ya me encantó, ya eran las 9 de la mañana y me encantó escuchar esto en una oficina. Y escucho a 2 personas que están hablando entre ellas y hablan justamente de Dios, comienzan a hablar de Dios, cómo Dios había obrado en sus vidas, cómo Dios la había ayudado, cómo Dios la había sacado del estado en el que ella se encontraba. Entonces ahí justamente yo fui un poco imprudente, y hablé con ellas y empecé a conversar con ellas y la niña justamente me decía de que ella 2 años atrás estaba detrás de ese escritorio,
al otro lado, y ahora estaba a este otro lado donde ella podía ayudar, como dice Tiare, a otros que podían pasar por estas cosas y que estuvieron en un tiempo en el pozo cenagoso. Ella también estuvo en el pozo cenagoso, en la desesperación, donde no encontraba ningún tipo de ayuda, nadie la podía ayudar, y ella lo reconocía en la mañana y decía: nadie me podía ayudar, solamente Dios me ayudó a salir de esto. ¿Ya? Entonces, qué importante es poder reconocer esto, que solamente Dios nos saca, y nosotros tenemos que ser protagonistas de nuestras vidas y no víctimas, sino que tenemos que empezar a ser los protagonistas de nuestra vida, así como tú decías, Tiare, de David, que después ya de cuando él pasaba las circunstancias, él se levantaba y ya tomaba el protagonismo nuevamente y empezaba a animar a otros y a levantar a otros. Ya, qué importante dejar que Dios nos haga protagonistas de nuestras vidas. ¿Con qué? Con las armas que Él nos da. Amén. Porque Dios nos da armas a nosotros para poder defendernos, para poder salir adelante, para poder salir de esas circunstancias difíciles que podamos vivir. ¿Ya? La desesperación es algo tremendo. La desesperanza es tremenda. Yo se los puedo decir porque también he vivido tiempos de desesperanza, tiempos difíciles, tiempos de angustia, ¿ya? Pero de todo esto el Señor me sacó, el Señor me libró. Y como dice el salmista, y puso mis pies sobre peña. Amén. Justamente iba a leer ese versículo ahora, porque qué maravilloso es que Dios no solamente nos saca del pozo cenagoso, sino que también nos pone en un lugar firme. Amén. Y nos da dirección a los pasos en los que debemos ir. O sea, no solamente nos saca del lugar malo en el que estábamos, sino que nos da un sentido de vida, Amén. Nos da una dirección, nos da un propósito, nos da una identidad. Amén. Que es algo que nuestro ministerio habla tanto, ¿cierto? Sí. Porque es tan importante realmente, que al final nuestra identidad le da sentido a toda nuestra vida. Y es maravilloso que Dios justamente, y que David recalque esto, que no solamente nos saca del lugar y nos deja ahí para que nosotros hagamos lo que queramos, sino que nos pone en el lugar que necesitamos estar. Amén, amén, amén. Eso es lo que hace el Señor. Dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mira qué tremendo. No tan solo, como dices tú, te sacó del lugar, sino que enderezó tus pasos. Enderezar tus pasos quiere decir que ahora tú tienes una dirección correcta y vas a caminar directamente a esa meta. A esa meta. ¿A qué? A los brazos de Dios, a la presencia del Señor, que Él te puede traer todo ese consuelo, Él te puede sanar, Él te puede ayudar. David lo vivió tantas cosas, tantas veces en su vida, tantas veces que él estuvo allí, ¿no es cierto?, al filo de la espada, se puede decir, ¿ya? Porque imagínate cuando él derrotó a Goliat, él siendo un niño, pero él sabía que él era portador, y dice que él va en el nombre del Dios de los ejércitos. O sea, él no es cualquier persona. Qué importante cómo David toma esto y toma las herramientas que Dios le entregó. ¿Y cuál es la herramienta mayor? Es su palabra, es la oración, es el ayuno, es estar buscando, estar nutriéndose, estar llenándose ¿de qué? De todo el conocimiento. Por eso que David cuando hablaba y decía, bendice alma mía Jehová. Oye, alma mía, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Como cuando uno dice, estoy hablando conmigo mismo. Alma mía, ¿por qué estás triste? Bendice a Jehová. Y termina diciendo, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando un momento de tristeza, de angustia, de agonía, de desesperación, quizás que, no sé, con ganas de quizás hasta quitarnos la vida. ¿Cuántos quizás en este momento pueden estar pensando esto? Porque le ha golpeado la finanza, están sin trabajo, ya no tienen salud, otros enfermos. ¿Cuántas condiciones de vida? ¿Cuántos quizás que están estudiando y ya están empezando y quizás es un tiempo difícil, con mucha presión? Con mucha presión, ¿por qué? Porque la sociedad, los trabajos, los estudios, todos demandan de ti un esfuerzo. Y los esfuerzos cansan. Y toda responsabilidad también cansa. ¿Cuántos trabajadores que trabajan en la construcción, por ejemplo,
que son trabajos pesados. Tienen que estar todo el día, no sé, con una pala, con una, ¿no es cierto?, con una carretilla, con un martillo, ¿no es cierto? Y están cansados. Y esto les trae irritación, se ponen irritables, están cansados, están como sin esperanza, están poco menos que diciendo, chuta, yo ya no quiero seguir. ¿Para qué seguir en esta rutina, en esta vida que no tiene sentido? ¿Por qué hay tanto que están en esta enfermedad de este tiempo, que es la depresión? ¿Por qué? Porque el ritmo, la rutina, la vida, las cosas cotidianas de la vida te han desenfocado, te han sacado de poner la vista en el dador de la vida y miran solamente las circunstancias. Y lamentablemente las personas que padecen este estado de depresión, ¿ya?, simplemente miran las cosas negativas de la vida y no miran una salida, no encuentran una salida. Entonces yo les quiero decir a estas personas que están en todas estas condiciones que hay una salida, y esa salida se llama Cristo, que Él es el que endereza, dice que los saca del pozo cenagoso y endereza sus pasos, ¿ya?, y lo lleva a un lugar seguro, sobre una peña, un lugar de refugio, ¿ya?, que lo saca y lo pone sobre esa peña y endereza sus pasos. Qué tremendo es poder saber que tenemos este Dios que no importa la circunstancia, no importa lo difícil que pueda ser. Imagínate que Él nos formó a nosotros, Tiare, que Él puso cada órgano de nuestro cuerpo, cada una de nuestras células. ¿Cuántas células tenemos nosotros en nuestro cuerpo? Es una creación tan perfecta, tan maravillosa. ¿No podrá sanar nuestro corazón? ¿No podrá sanar nuestro pensamiento? ¿No podrá traer pensamientos nuevos? ¿No podrá arreglar la situación económica? ¿No podrá arreglar la situación de salud? ¿No podrá sacarte de ese estado de depresión? ¿No podrá sacarte de ese estado de drogadicción? ¿No podrá sacarte de una condición de que puedes estar infectado con COVID? ¿No podrá sacarte? Sí lo puede hacer. De todo Dios nos puede sacar en victoria, así como lo hizo David. Amén. Bueno, sí, como decía mi mamá, Nancy, ¿le tengo que decir Nancy? Soy yo. Qué importante, ¿cierto?, es siempre recordar que tenemos a este Dios. Y yo creo que también es súper importante recordar siempre que este Dios lo tenemos todos los días. A cada segundo, a cada minuto que vivimos, en cada dificultad que podamos estar pasando, tenemos a este Dios, porque es un Dios que no cambia. Amén. Es un Dios de la eternidad que siempre permanece igual. Pero qué importante también es recordar que nosotros tenemos que disponernos. Amén. Para que Él pueda hacer ese cambio. Así es. Si nosotros queremos un cambio en nuestra vida, si nosotros queremos salir de las condiciones que estamos, no estamos diciendo que esto va a ser fácil y va a ser de un segundo a otro. Así es. Amén. Pero la disposición ya es suficiente para Él. Amén. Amén. Que tú estés dispuesto a escuchar su voz, a decir, sé que hay un Dios allá afuera, a pesar de que tal vez no lo estoy escuchando, a pesar de que quizás no lo conozco, tal vez nunca lo has conocido, pero yo confío en que Él puede hacer un cambio en mí. Y hoy me dispongo para que Él haga ese cambio en mí. Amén. Y realmente empezar cada día, como decíamos en uno de los programas que hemos tenido, paso a paso. A veces hay gente en el exterior que te puede decir el paso que estás tomando es muy pequeño y no vale la pena, pero para Dios no es así. Amén. Para Dios, sea que sea el paso que estés tomando, sea una decisión muy chiquitita que nadie más pueda ver, pero Él la ve. Y eso es importante. Y día tras día empezar a conocerlo más. Porque mientras más lo conocemos, mientras más recordamos el carácter de Dios en nuestra vida, más lo podemos continuar amando. Porque cuando nosotros no conocemos algo, cuando nosotros olvidamos a alguien en nuestra vida como si nunca lo hubiéramos conocido, entonces no podemos seguir amando a esa persona. Amén. Por eso es tan importante nunca olvidar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Nunca olvidar las cosas que Dios ha hecho por otros también. Amén. Por eso también pone esos testimonios vivos Dios en nuestra vida. Para que tal vez cuando no puedas recordar lo que Él ha hecho por ti, puedas recordar lo que ha hecho por la persona que está a tu lado. Amén. Amén.
y como estás viendo los milagros que Dios ha hecho en otra persona, esos son testimonios. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda darse cuenta que Dios puede hacer milagros. Esos son los milagros que Dios hace. Entonces, qué importante, querido hermano, de que tú pongas tu vida primeramente. Mira, para salir de este pozo de la desesperación, lo primero que tienes que hacer es poner tu vida en las manos del Dios vivo, en las manos de tu Creador, y Él te sacará, te pondrá sobre la peña, enderezará tus pasos, te sacará del pozo de la desesperación. Pero el primer paso que tienes que aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador, para que Él venga a tomar el control de toda tu vida, primero de tu vida. Después Dios empieza a tomar el control de tu hogar, después comienza a tomar el control de tu familia, y verás cómo las cosas van a cambiar. Yo te digo y te doy fe que las cosas van a cambiar. Solamente tienes que creerlo, tienes que dar este paso de fe. Si ya tú has hecho todo y te das cuenta que nada has podido hacer por tu fuerza, e incluso nadie de tus parientes cercanos, de tu familia, ha podido ayudarte, es porque tú necesitas la intervención del Dios vivo, del Dios poderoso, del único que puede trabajar en lo más íntimo de tu corazón. Porque sabes que a veces ni siquiera nosotros sabemos lo que tenemos en nuestros corazones, pero Él sí lo sabe. Amén. Y qué maravilloso es que tú puedas poner la vida en las manos del Señor. Mira, hay otro texto que tengo aquí que dice en Crónicas 21, en Primera de Crónicas 21:13, dice: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Aleluya, qué tremendo esta palabra. Por eso te invito a que pongas tu vida en las manos de Dios, a ese Dios que tiene misericordia, y no en las manos de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. Aleluya. Amén. Qué bendito es la palabra del Señor. Amén. Qué lindo el podcast que ha salido hoy día. La verdad es que yo tenía muchas cosas anotadas, pero no he leído absolutamente nada. Tengo aquí abierto en mi computador solamente el Salmos 40, y mientras más lo miro parece que aparecen más cosas que hablar. Amén. Pero sabemos que no podemos estar siempre para la eternidad aquí grabando este podcast. Así que yo creo que... ¿Estamos empezando todavía? Claro, la introducción está... No, estaba leyendo yo aquí el último versículo de Salmos 40, que creo que resume todo lo que mamá acaba de decir acerca de poner tus manos en las manos de Dios, incluso Amén. cuando tú sientas que no puedes hacerlo. En este versículo vemos como pareciera que David vuelve a caer en este pozo. Amén. Una vez más. De hecho, a mitad de este capítulo más o menos lo dice Sí. que otra vez sus pecados lo han alcanzado, y otra vez parece que todas las cosas son más que incluso los cabellos de su cabeza, dice. Sí, amén. Y otra vez se encuentra en este pozo. Pero en este último versículo de este capítulo dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Aleluya. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Amén. Dios mío, no te tardes. Bendito eres. Así Señor. termina este capítulo 40. Por eso les digo que es tan bonito y tan hermoso, para que realmente lo lean si tienen el tiempo de hacerlo. Y es tan lindo como dice: aunque afligido yo y necesitado, aunque yo esté pasando por esto y quizás yo no sienta que pueda ir ante ti a decirte esto, yo sé que aún así tú piensas en mí. Sí, así es, Señor. Amén. Bendito es, Señor. Mire cómo van coincidiendo las palabras. Empezamos con el texto que dice: pacientemente esperé en Jehová. Amén. Y en este otro ya él está tan acongojado que le dice: Dios mío, no te tardes, le Dios dice. mío, no te tardes. Qué maravilloso. Cómo le habla ya con ese amor. Yo aquí, cuando tú estabas leyendo ese último texto, sentía que David sentía la paternidad, Ujú. que él se sentía hijo. Amén. Qué importante es poderte sentir
hijo. ¿Y sabe por qué Dios siempre lo escuchaba? ¿Y cuál es el paso también para salir de esto? Es el arrepentimiento, el pedir perdón e ir humillado a la presencia del Señor y decirle la necesidad que nosotros tenemos, y Dios te va a sacar. Dios a mí me ha sacado de muchos pozos cenagosos, de muchos, y me ha puesto pie sobre peña, como dice Tiare, pero después las circunstancias de la vida vienen nuevamente y uno vuelve a caer en pozos cenagosos, en angustia, en desesperación. Pero ¿sabe cuál es la diferencia cuando estamos en Cristo? Es que todo esto tiene un tiempo. Amén. Dios tiene el tiempo en que nos permite vivir estas circunstancias, pero también tiene el momento en que nos saca de esa circunstancia. O sea, ¿cuál es la diferencia? Es que tenemos la esperanza. Amén. Y la esperanza es Cristo. Que justamente, aunque no podamos ver que Dios viene a sacarnos de ese pozo cenagoso, tenemos la convicción de que Él lo hará. Amén. Justamente como David lo muestra aquí, cuando dice: Dios mío, no te tardes. Sí. Yo quizás ahora no te veo, dice David, pero no te tardes porque yo sé que vas a llegar. Aleluya. Así es, Señor. Bueno, con esto estamos terminando este podcast. De verdad que estamos bien entusiasmadas hablando. Pensamos que eso no iba a ser difícil, pero gracias al Señor que ha estado todo bien. Tiare ha estado toda esta semana con certamen, ha estado con harto que hacer, con harto compromiso, con harto trabajo. He visto su carita cansada también, pero aún así, aquí está mi niña, que el Señor la bendiga, muchas bendiciones, mi bebé hermoso. Y ahora vamos a orar para despedirnos. Amado Dios, te damos tanta gracia por esta tremenda palabra, Señor, que tú nos entregas en esta tarde, Señor. Amén. Amado Dios, que aunque estemos, Señor, en valle de sombra de muerte, Señor, sumidos en ese pozo cenagoso, Señor, reconocemos, Señor, que pronto viene tu auxilio, Señor, para cada alma, Señor, que está escuchando en esta tarde. No importa tu condición, no importa la circunstancia, solamente alza tu voz, busca el refugio, busca la ayuda en el único que te puede ayudar, porque bendito el hombre que cae en las manos del Dios vivo. Aleluya, porque en Él está la restauración, está la sanidad, está ese amor, esa misericordia, porque Dios nos mira con misericordia, con amor. Querido oyente, en esta tarde, entrega tu alma, tu vida al Dios vivo para que Él venga a morar y a tomar el control de todo lo que tú no puedes. Dios te dará las herramientas, Dios te capacitará, Dios pondrá sus pensamientos, como decía el Salmo. Él pondrá un cántico nuevo en tu vida, aleluya. Amén. Un cántico de esperanza, un cántico de gozo, que aun cuando no veas nada, da por hecho de que la fe está en tu vida, aleluya. Muéstrate un hombre, una mujer de fe, de creer que lo que tus ojos no han visto, si Dios está contigo, decláralo hecho en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por escuchar este podcast. Esperamos que sea de que haya sido de mucha bendición para ustedes, que lo puedan compartir tal vez con una persona que ustedes piensen que también lo necesita. Sabemos que la palabra de Dios nunca está de más. Siempre puede caer en el lugar indicado, y sabemos que también Dios siempre llega en el momento correcto. Amén. Que fue algo que justamente decíamos en una oración antes de comenzar a grabar. Así que muchas gracias, y los dejamos invitados a la próxima semana también para estar escuchando este podcast. Y también tenemos el aviso de algo nuevo que se nos viene este mes para nuestro ministerio, mamá. Amén, sí. Bueno, queremos hacerle una cordial invitación para el día sábado 22 de mayo, que tendremos una media vigilia. Nuestro ministerio IDR ha programado una media vigilia para adorar al Señor, para reunirnos por vía. Vamos a estar por Facebook, vamos a estar por Zoom, por todas las redes sociales. Vamos a estar transmitiendo esta vigilia, una maravillosa vigilia. Si tú quieres unirte, te vamos a dejar los números telefónicos, los correos, para que tú también seas parte de este hermoso y maravilloso tiempo en la presencia del Señor. Amén. La vigilia, hay una urgencia, así que te esperamos ese día 22 de mayo, y también te esperamos esta semana para todo lo que tiene programado nuestro ministerio.
Amén. Bendiciones. Bendiciones, nos Chao. estamos despidiendo. Chao, chao, que tengan una maravillosa semana. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como IDR Ministerios en Instagram, YouTube y Facebook. Muchas bendiciones.